Uso del agua para la producción 1, zona centro, parte 2. Los tipos de riego que se utilizan en la región son básicamente tres. La aspersión a través de cañones enrolladores, pívot central, avance frontal. El riego gravitacional, donde podemos mencionar algunos casos como la inundación para el arroz, en Entre Ríos, por surcos para maíz y por melgas para alfalfa. El goteo, en un sistema relativamente nuevo, como es el goteo enterrado, en producciones de labranza cero. Y por último, una adaptación del riego por aspersión dedicada a la ganadería, pero no a la producción de alimentos, sino para el bienestar animal. Es una manera de crear un ambiente que los mantenga confortables de manera que continúen con su ritmo normal de crecimiento. El riego gravitacional, aunque está perdiendo superficie, es uno de los más importantes en esta región y a nivel país también. Toda la producción de arroz, muchas producciones cercanas a ríos y lagunas, se siguen manejando a través de este método de riego. Hemos avanzado mucho sobre sus tecnologías, no a través de la implementación de equipamientos de avanzada. Se está trabajando más que nada sobre factores locales como la infiltración, láminas brutas y netas, de manera de lograr que este equipo de riego mejore su eficiencia y con los mismos volúmenes de agua nos permita regar mayores superficies sin que caigan los rendimientos. El riego gravitacional es un tipo de sistema de riego que se basa en parámetros como la velocidad de infiltración, es decir, cuánto tarda el agua en incorporarse al suelo y el uso de las pendientes no solo para mover desde la fuente de agua hasta el lote, sino también para determinar los tiempos en que el agua deberá permanecer ingresando en cada lote para lograr que todo el volumen de suelo que necesitamos humedezca logre hacerlo en el menor tiempo posible y con la mínima pérdida por percolación profunda o escorrentía en la base del surco. Es un tipo de riego con una baja inversión, ya que si la altura lo permite no necesitamos ningún tipo de bombeo ni cañería de conducción. Se adapta muy bien a cultivos en surcos como el maíz y a cultivos en melgas como la alfalfa, pero es casi inviable para cultivos en escarda como el trigo. Este sistema debe tener un bajo costo del recurso agua. Esto quiere decir que si el agua es abundante y de bajo costo, su incidencia en el costo total de producción no es muy significativo. Por el contrario, cuando el recurso agua es costoso, debido a su baja eficiencia, su peso en el margen bruto total es alto. Para regar gravitacionalmente estamos supeditados a los niveles tanto de la fuente de agua como los lotes a regar. Incluso dentro del mismo lote se necesita cierto grado de sistematización de manera que el agua alcance a todo el cultivo. Si las pendientes lo permiten, podemos regar casi cualquier tamaño de lote. Debemos tener algunas salvedades y posiblemente dividir aquellos lotes que son muy largos de manera que el sistema sea lo más eficiente posible. Pero volvemos al mismo punto, si la pendiente lo permite, se puede regar casi cualquier tamaño de lote. Como mencionamos anteriormente, su eficiencia es la más baja cuando evaluamos todos los sistemas de riego. Por lo general, eficiencias del orden del 50 a 60% son consideradas como buenas o muy buenas. Es decir, que por cada litro que nosotros tomamos de la fuente, solo la mitad es aprovechada por las raíces de las plantas debido a las pérdidas por conducción y percolación profunda. Esto último significa agua que ingresa al lote, pero profundiza tanto que ya las raíces no logran alcanzarla. De no existir la necesidad de bombeo, su costo energético es cero. Hay riegos gravitacionales donde el agua debe ser elevada desde la fuente hasta la canalización. En estos casos, los bombeos se caracterizan por ser de grandes caudales y baja presión, ya que al no necesitar presurización, solo debemos mover el agua de un punto a otro. La carga de la bomba solo se utiliza para alcanzar un punto más alto de manera de lograr conducción a través de las pendientes. Por último, debemos destacar que su costo de mantenimiento es bajo en comparación con otros sistemas de riego.
Mantener los canales limpios y en buen estado muchas veces no requiere más que una persona con una azada, lógicamente dependiendo de la superficie del predio. Pero volvemos al punto que su mantenimiento es simple de realizar. Las estructuras de conducción solo deben ser limpiadas y mantenidas en integridad, tanto canales como surcos. Haciendo un resumen gráfico, en un riego gravitacional diferenciamos tres componentes. La fuente de agua, que aporta el caudal necesario para cubrir la necesidad hídrica del cultivo. La conducción, que es el camino que el agua debe recorrer desde la fuente hasta el lote. La aplicación, que es la ubicación del agua en la zona donde las plantas la necesitan. En ciertas ocasiones, como ya hemos mencionado, cuando la fuente de agua se encuentra a un nivel más bajo que el lote a regar, es necesaria la incorporación de un sistema de bombeo para lograr elevarla y así conducirla por gravedad hasta el lote. Pero esta no es una característica que identifique un riego gravitacional. Si no necesitamos elevar el agua, no necesitamos un sistema de bombeo. En los sistemas de riego presurizado es casi impensable no contar con un sistema de bombeo, ya que la presurización es un factor principal para su correcto funcionamiento. Algunos ejemplos son los sistemas de riego gravitacional del sur de la provincia de Buenos Aires, donde Corfo, que es la Corporación de Fomento del Río Colorado, es la encargada de administrar el agua para los diferentes productores de la zona que la reciben a través de canales subsidiarios, donde en función de un calendario de uso del agua, un operador se ocupa de abrir y cerrar las tomas que utilizan los productores para recepcionar el agua del sistema. Sin la existencia de Corfo, esta zona no podría producir como lo hace actualmente. También hay que destacar que los productores deben pagar un canon para el uso del agua que Corfo les está entregando a través de las tomas. Es decir, el agua tiene un costo y ese costo debe ser puesto en una ecuación de producción para conocer los verdaderos márgenes del cultivo. Otro sistema donde un ente se ocupa de administrar el agua es Mandisoví Chico. Esto se encuentra en el norte de la provincia de Entre Ríos, donde a través de un consorcio se entrega agua a productores para el riego del cultivo de arroz y para el riego del cultivo de cítricos. Aunque la obra sigue en ejecución, con muchos frenos por cuestiones básicamente políticas, este consorcio busca entregar agua a los productores de arroz para alimentar el riego gravitacional fundamentalmente. Volvemos a estar en una situación donde cada productor debe pagar un canon que le da derecho al uso de agua para riego. El riego por aspersión es casi por excelencia el sistema de riego más utilizado en la región para regar cultivos extensivos. Podemos ver cuando recorremos las zonas equipos muy grandes como los pivots que riegan círculos perfectos que llegan hasta casi 100 hectáreas en una sola posición simultáneamente. Son equipos que están compuestos por muchos aspersores de pequeño tamaño y bajo caudal, que están alimentados por una bomba donde la estructura principal gira en torno a un punto mientras funciona. También podemos encontrar dentro de los equipos por aspersión el avance frontal. Al igual que el pivot, está compuesto por pequeños aspersores de bajo caudal que son alimentados por una bomba, pero en lugar de girar solamente avanzan durante su funcionamiento regando un rectángulo. Por último, tenemos los cañones enrolladores. Estos son sistemas compuestos generalmente por un único aspersor de gran caudal que también tiene un movimiento continuo que se produce al enrollar la manguera que alimenta el aspersor. Estos tres sistemas de aspersión, aunque no son los únicos, son los más importantes en la región. Los que poseen aspersores pequeños como el pivot y el avance frontal necesitan menos presión que el cañón debido justamente al tipo de aspersor y a que para su movimiento existe un motor extra que produce el movimiento de las ruedas. Por el contrario, los cañones enrolladores necesitan de la presión para generar el movimiento. Por eso estamos hablando que un equipo de aspersión como el pivot o el avance
puede estar trabajando en 2 bares o 3 bares, mientras que un cañón enrollador puede estar trabajando en 5 o 6 bares. Algunas características de los equipos de riego por aspersión que hemos descrito anteriormente son las siguientes. Podemos regar casi cualquier cultivo extensivo con estos sistemas, independientemente de la densidad de siembra o altura del mismo. Tienen un consumo energético importante, los aspersores y parte de su funcionamiento están impulsados por una bomba de gran tamaño. Su costo operativo suele ser alto y en más de una oportunidad la decisión de regar o no depende del costo de aplicación de cada milímetro de agua. Esto significa que un productor que utiliza este tipo de método de riego debe conocer el costo operativo y el costo de oportunidad para definir un riego. Estos equipos requieren de una inversión inicial alta. Esta inversión es a largo plazo y contar con el capital para adquirirla o el acceso al crédito no siempre es posible. A pesar de ser equipos de aspersión, tanto el pivot como el avance son sistemas de riego de muy buena eficiencia, muy superior a la del cañón, ya que se ven poco afectados por el viento y su uniformidad de aplicación es alta. El cañón es algo menos eficiente, no solo porque se ve afectado por el viento, sino porque al ser un único aspersor, descarga grandes volúmenes de agua en superficies relativamente chicas. A excepción del cañón enrollador, podemos considerar que los equipos de aspersión son bastante cuidadosos con el uso del recurso agua. Cuanto mayor es la cantidad de aspersores por unidad de superficie, mayor es la eficiencia del equipo. De esta manera, podemos decir que el pivot y el avance frontal son sistemas de riego bastante eficientes. Por último, podemos mencionar que los costos de mantenimiento de estos sistemas de riego son elevados. Los materiales que los componen son caros y por lo general debemos recurrir a técnicos especializados frente a ciertos problemas que puedan presentarse. Si representamos esquemáticamente al riego por aspersión, sumamos un componente extra que es el bombeo. La aspersión, como ya dijimos, es un sistema de riego presurizado. Necesitamos energía en el agua para que se produzca la conducción y la salida en forma de lluvia por los aspersores. De no contar con energía eléctrica, debemos recurrir a motores generadores. Esto hace que la decisión de regar sea un costo importante dentro del proceso productivo. ¿Cuáles son las características del sistema productivo que incluye el riego por goteo enterrado? Bueno, son cultivos que siempre se realizan en siembra directa. Es lógico pensar que si tenemos tuberías de goteo enterradas bajo la superficie, cualquier implemento que alcance la profundidad donde se encuentran estas tuberías las puede llegar a dañar. Al ser un sistema de goteo, los requerimientos de presión no son muy elevados. Dependen básicamente del tamaño del lote, pero por lo general los emisores necesitan baja presión, de 0,5 a 1 bar dependiendo de la marca y el tipo de emisor para su correcto funcionamiento. Son equipos de un costo elevado de adquisición, es decir, todos los materiales son costosos e incluso su instalación tiene un valor bastante alto. Y al mismo tiempo, una vez instalado, no lo podemos recuperar, es decir, no podemos sacar el equipo de riego y trasladarlo a otro lote o venderlo. Como todo sistema de goteo, su eficiencia es muy alta. Y a esto podemos agregarle que al ser un sistema enterrado, el agua prácticamente no llega a la superficie y no nos produce así pérdidas por evaporación. Con lo cual hay algunos trabajos que hablan de eficiencias de aplicación del orden del 98%. Como prácticamente no tiene pérdidas, el aprovechamiento del recurso de agua es casi perfecto. Cada litro que nosotros bombeamos es aprovechado por el cultivo. Hay equipos de riego por goteo enterrado que se manejan prácticamente de forma automática, pero el personal encargado de su mantenimiento y control debe estar muy bien capacitado y tener la capacidad de reconocer los problemas que surjan a través de indicadores indirectos como por ejemplo la presión. El riego está enterrado y no tenemos la capacidad de ver si anda bien o anda mal.
Entonces debemos estar atentos a los indicadores indirectos que nos marcan las fallas del sistema. Y en el riego por goteo incorporamos una característica más en cuanto a las etapas que atraviesa el agua. Tenemos, como en todos los sistemas, nuestra fuente de agua, como en el sistema de aspersión un bombeo, porque el riego por goteo no deja de ser presurizado, y agregamos un filtrado e inyección de fertilizantes, que es un punto nuevo que no habíamos visto en los sistemas anteriores. Después tenemos la conducción, como en todos los sistemas, y la aplicación también como en los sistemas anteriores. Uno de los sistemas de riego que ha avanzado en forma exponencial en la producción de cultivos extensivos es el riego por goteo enterrado, como venimos hablando. Este sistema de riego no es nuevo. Se ha utilizado en el norte de nuestro país durante mucho tiempo en la producción de caña de azúcar. Pero en los últimos años su uso en cultivos extensivos ha tenido un crecimiento importante. Este sistema de riego trae las ventajas del riego por goteo a la agricultura extensiva, ya que las tuberías que llevan los emisores se encuentran a una profundidad tal que no se ve afectada por el sistema de siembra. Cuando contamos con un equipo de riego por goteo enterrado, estamos obligados a realizar siembra directa. Las tuberías suelen ubicarse a unos 30 centímetros de profundidad para su correcto funcionamiento. Es muy importante mantener la estructura del suelo casi inalterada cuando trabajamos con este tipo de sistemas. Para entender el goteo enterrado debemos pensar en un sistema de riego por goteo donde la única diferencia es que la manguera con los emisores están a 30 centímetros de profundidad. Una de las últimas adaptaciones del goteo enterrado ha sido el complemento del pivot. Cuando tenemos un pivot, recordemos que riega en círculo y los lotes suelen ser cuadrados, se deja un espacio, en realidad se dejan 4 espacios sin regar que equivalen a un 20% de la superficie. En estos casos, muchos productores han instalado sistemas de riego por goteo enterrado para no dejar de aprovechar con agua ese 20% de superficie que no alcanzan los pivotes. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema de riego? Bueno, algunas tiene. Es el método de riego más eficiente que puede llegar a usarse en los sistemas extensivos, alcanzando valores del orden del 98%. Estos valores solo son superados por cultivos hidropónicos bajo sistemas controlados como los invernáculos. Al ser un sistema totalmente flexible en cuanto a su forma y tamaño, se adapta a cualquier lote. Una adaptación que ha crecido es la de complementar los espacios muertos de los pivots, como dijimos anteriormente, aprovechando ese 20% de superficie sin regar que tienen los sistemas de aspersión, estos sistemas de aspersión. El goteo enterrado utiliza emisores de tipo autocompensado. Esto significa que pueden manejar casi cualquier presión por encima de un umbral mínimo. De esta forma, lotes irregulares en cuanto a sus niveles o pendientes pueden ser regados perfectamente con este tipo de método. Como sucede en el riego por goteo usado en horticultura o fruticultura, el riego por goteo enterrado permite el uso de cualquier agroquímico compatible con el cultivo, pero que sea hidrosoluble. Esto significa que desde fertilizantes o fungicidas hasta bioestimulantes pueden ser aplicados al cultivo sin el uso de maquinaria, sino simplemente inyectándolo al sistema de riego para asegurarnos que cada emisor aplique la cantidad de agroquímico deseada en el punto preciso. Estos sistemas son, por lo general, totalmente automatizados. Desde el encendido de las bombas, el cambio de válvulas, hasta la inyección de agroquímicos, puede programarse para que sean procesos sin la intervención de operarios. Por último, el riego por goteo enterrado se adapta a cualquier cultivo, densidad de siembra o época del año, siempre y cuando las raíces no sean excesivamente agresivas en la búsqueda de agua, como es el cultivo de batata, porque en esas situaciones la raíz penetra dentro de los emisores y los terminan taponando. Pero no todo en el goteo enterrado es ventajoso.
El riego por goteo enterrado es un sistema de riego de un costo considerable, y a esto debemos sumarle el hecho que es un sistema enterrado, como dijimos anteriormente, y no existe la posibilidad de levantarlo, reinstalarlo o bien venderlo. El sistema está enterrado y es inamovible. Uno de los principales problemas que afronta el sistema de riego enterrado es el daño mecánico hecho fundamentalmente por roedores. Los animales buscan agua en las mangueras y suelen causar un daño sobre la misma. Estos daños son muy difíciles de identificar cuando se producen en el lote. Por lo general, pueden ubicarse como manchas de humedad en el suelo, pero cuando el cultivo está muy desarrollado y tiene mucho follaje, estas manchas de humedad son imperceptibles. Es por esto que el control, fundamentalmente de las presiones, es la forma más rápida y efectiva de identificar roturas y problemas. Como los emisores son similares a los del goteo que vemos en superficie, los niveles de filtrado requeridos para que estos emisores no se tapen son muy importantes. Cualquier tipo de impureza como la arena, materia orgánica e incluso los limos que vimos anteriormente generan problemas muy importantes de taponamiento en los emisores. Los filtrados usados en el goteo enterrado son muy precisos y deben ser controlados al máximo detalle. De esta manera, estos equipos necesitan un control y mantenimiento muy riguroso y delicado. Los lotes con goteo enterrado deben reducir al máximo el tránsito en superficie. Desde la circulación de maquinaria hasta la carga animal son perjudiciales para la productividad de los lotes con este sistema de riego. Al perder estructura por compactación, se pierde gran parte de la capilaridad que permite que el agua del riego ascienda para alcanzar las zonas más cercanas a la superficie. Y como mencionamos anteriormente, los problemas no suelen verse en el corto plazo. Por lo general, cuando vemos un problema de riego reflejado en el cultivo, ya es tarde. Nuestra productividad ya está afectada. Y por último, una característica considerada, una de las grandes desventajas de este sistema de riego, es que en zonas muy secas, al momento de la germinación o emergencia del cultivo, el goteo enterrado no logra aportar el agua necesaria para garantizar estos procesos, ya que se encuentra por lo general a unos 30 centímetros de profundidad. Muchos productores recurren a otros métodos de riego para asegurar el nacimiento y otros prefieren esperar una lluvia para definir el momento de la siembra y garantizar la humedad necesaria para una implantación exitosa. El riego también es utilizado en la producción de animales, pero tiene un concepto básico que nosotros manejamos desde hace mucho tiempo y otro que es bastante nuevo. Por un lado tenemos la alimentación del rodeo y por otro lado, en los últimos años ha avanzado una forma de usar el riego por aspersión que apunta a mejorar el bienestar animal en los periodos de máximo calor, donde lograr ganancias de peso es muy difícil ya que el rodeo se encuentra muy incómodo por las temperaturas. Esta última técnica ha avanzado mucho en los últimos años debido a los fenómenos térmicos que se están viendo en la región y porque hay muchos productores que están preocupados por la pérdida de peso de sus animales o bien por la mortandad de los mismos. Cuando pensamos el riego en la ganadería, no solemos verlo correctamente, pero es mucho más común de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Si analizamos un poco un sistema de producción ganadero, entendemos que la forma de alimentar al rodeo es a través de producción agrícola, como verdeos, granos, pasturas o bien campo natural. Necesitamos que nuestros animales tengan una buena disponibilidad de alimentos para que crezcan y aumenten de peso. Esto se produce cuando la producción de materia verde es suficiente para satisfacer la demanda. Y es en este punto donde debemos entender que aquellos cultivos que alimentan al rodeo deben tener buena productividad. Es así como el riego pasa a ser una herramienta fundamental en zonas donde hay periodos de grandes sequías o escasez de lluvia. La pérdida de alimentos para el rodeo nos puede significar una descapitalización importante del establecimiento. Varias veces en los últimos años nuestra zona ha sufrido sequías importantes que obligaron a los productores a malvender o incluso a sacrificar animales por falta de alimento. Por ejemplo, la sequía que tuvimos en 2008-2010. Si logramos asegurarnos una producción estable de alimento para que los animales no pierdan peso en momentos de sequía,
Esto mejora mucho el sistema productivo de nuestro establecimiento. Pero al mismo tiempo, cuando estamos en años hídricamente normales, también garantizamos una ganancia de peso debido a la buena calidad y volumen del alimento que estamos produciendo gracias al riego. En definitiva, regamos para mantener nuestro rodeo bien alimentado y a través de buenas producciones. Muchos productores lo que están haciendo últimamente es diferir el alimento generado en épocas de buena humedad en el suelo para los momentos en que hay escasez de lluvia y escasez de alimento para sus animales. De esta forma mantienen estable el sistema productivo a través de un diferimiento. Uno de los nuevos modelos que se está adaptando en la producción ganadera con el riego es el confort o bienestar del animal. Los últimos años, los veranos han sido calurosos y secos. En la producción animal, las altas temperaturas producen un estrés que se traduce en falta de apetito y consecuente pérdida de peso para el animal. Los métodos no son sistemas de riego propiamente dichos, son sistemas basados en la aspersión de agua por sobre los animales, de manera de manejar la temperatura tanto del ambiente como del cuerpo del animal. De esta forma, los animales mejoran su estado general, mantienen, hasta incluso aumentan su peso, en momentos del año donde antes no lo hacían. Estas prácticas se están realizando tanto en espacios cubiertos como al aire libre. El riego nos permite pasar de esto a esto. Es evidente que la implementación del sistema de riego genera muchos cambios, no solo en la producción, sino también en el medio ambiente. Estos cambios se conocen como impactos y los impactos pueden ser positivos o negativos en función del tipo de efecto que tengan en el ambiente o en el sistema productivo. Como impactos positivos, podemos decir que el riego tiene la capacidad de mejorar los rendimientos, dándonos una mayor productividad con menores riesgos frente a las sequías e incluso mejorar nuestros márgenes de producción. De esta manera, el riego dentro de lo que es el cultivo o la producción agrícola está utilizado como una herramienta para mejorar todos los aspectos de la producción per se. El riego no solo produce impactos positivos, sino que también produce impactos negativos cuando no lo usamos correctamente o no consideramos algunas características del ambiente. El uso de agua de riego con altos contenidos salinos, por ejemplo, puede generar salinidad en los suelos. Incluso cuando regamos suelos que naturalmente tienen contenido salino, podemos empeorar la situación si no tenemos en cuenta las fases de lavado necesarias para llevar estas sales a profundidad. Cuando hacemos uso del agua subterránea, muchas veces estos acuíferos no están preparados para los elevados niveles de extracción, ya que tienen una recuperación muy lenta o incluso nula. Conocer los niveles de agotamiento de los acuíferos es indispensable para no exceder el bombeo y no llegar a un punto en que nos quedamos sin agua en el momento que más la necesitamos. Cuando regamos en exceso los suelos con una baja cobertura, generalmente se produce escorrentía, y esto es una forma de erosión. Es una pérdida de la fertilidad del suelo y por ende una merma de la productividad. El agua que infiltra en el suelo y no es aprovechada por las raíces se pierde en profundidad. Cuando en el perfil de suelo encontramos una capa impermeable que impide el movimiento de agua en sentido vertical, los excesos de agua, ya sea de lluvia o de riego, se acumulan y elevan los niveles freáticos, produciendo una reducción de los espacios porosos del suelo, llegando a crear asfixia radicular. Estos impactos no solo son negativos para la producción, sino también que son negativos para el ambiente.